Al entrar hoy al curso, la plataforma me informa que tengo 91 palabras o reglas que repasar y que el repaso va a tomar 26 minutos. Esto se debe a principios de aprendizaje espaciado. Todos tenemos una curva de olvido y estudios de Harvard han concluido que si se interfiere con la curva de olvido en los momentos indicados, es más probable recordar algo para toda la vida. Aquí se muestra la pregunta y se pide la respuesta. Esta es la probabilidad de que yo tenga aprendido el ítem. Estos son los segundos que tengo para responder. Usar esta opción me obliga a sacar la respuesta solamente de mi cabeza y evita el uso de apuntes y copias. Este es el número de errores que puedo cometer. Si cometo muchos errores, el sistema se da cuenta que tengo problemas en aprenderlo y lo marca para repaso más frecuente. Continúo con mi repaso de hoy. Llego a las últimas preguntas. Happy. Veamos la historia de la palabra que acabo de responder. La vi por primera vez el 1 de marzo. Contesté rápida y correctamente, por lo que el sistema la programó para ser repasada 2 semanas más tarde. Ese día también la contesté correcta y rápidamente, por lo que el repaso se fijó para el 14 de abril. Después de 30 días de no haber visto la palabra, la recordé fácilmente y sin ayuda, por lo que ahora el sistema la considera aprendida y la retira del proceso de repasos automáticos. En total, vi la palabra happy solamente 3 veces. Última pregunta. Teaspoon. Como ven, este ítem está ya casi aprendido. Esta es la historia de la palabra teaspoon en su camino a ser aprendida. El día 5 de noviembre tomé el quiz y respondí mal, por lo que fue programado para ser repasada 3 días más tarde. Ese día tampoco me acordé, por lo que el siguiente quiz se programó aún más cerca. Como ven, cuando tengo dificultad en aprender, los repasos son más frecuentes. En fechas posteriores contesté correctamente, por lo que los repasos fueron cada vez más espaciados en días, hasta llegar al examen del 14 de abril. Este día es muy importante porque si contesto correctamente la pregunta, el sistema la considerará aprendida y la retirará del proceso de repasos automáticos. Se considerará aprendida porque habrán pasado 62 días desde la última vez de haberla visto, y si contesto correctamente y sin ayuda, la probabilidad de recordarla de por vida será cercana al 100%. Entre más alta sea la probabilidad de tener algo aprendido, es decir, de recordarlo para toda la vida, más exigente es el sistema. El 5 de noviembre vi esta palabra teaspoon que tenía un 37% de probabilidad de estar aprendida y solamente tenía 35 segundos para responderla y no podía cometer más de 2 errores. En cambio, cuando la repasé el 11 de enero, tuve 20 segundos para responderla y se me permitía cometer 0 errores. Ahora podemos estudiar nuevo material. Escojo cuántos ítems quiero estudiar en esta sesión. Aquí tengo lo que debo aprender. Highway. Ejemplos. I need to fix my bicycle. Notas. Las notas tratan de hacer el aprendizaje entretenido. To fix. Posibilidad de grabar y comparar pronunciación. La mayoría del contenido está en inglés, pero siempre el estudiante puede acudir a su idioma nativo para no quedar atascado.
El curso posee 2 diccionarios disponibles al hacer doble clic a cualquier palabra. Si el estudiante da doble clic a una palabra de uso común, probablemente es un estudiante que hasta ahora está comenzando a aprender inglés y por lo tanto la palabra es traducida directamente al español. Si la palabra es de uso no común, la palabra es definida en inglés sencillo con el objetivo de tratar de que el estudiante esté durante el mayor tiempo posible inmerso en el inglés. Incluso cuando se muestra el diccionario de palabras no comunes, se puede traducir la definición dando clic sobre ella. Si obtener el significado palabra por palabra no es suficiente, también es posible seleccionar toda una frase y obtener su traducción. Este reloj marca el tiempo total de estudio de hoy. Si pasan 3 minutos de inactividad, el reloj se detiene. Los estudiantes también pueden poner comentarios de cada palabra o regla que estudian para uso personal o si la quieren compartir con sus amigos o la comunidad en general. Después de unos días de estudio, la plataforma ya habrá identificado qué material yo tengo problema en recordar. Entonces, yo podré pedirle que ensamble un archivo de sonido MP3 para que yo pueda escucharlo en mi iPod, teléfono inteligente, DVD, etc. Esto me permite estudiar mientras viajo a mi escuela o universidad, antes de dormir, etc. Además de estudiar usando un navegador de Internet, también es posible hacerlo en iPhone, iPad o dispositivos basados en Android. Este es el número total de lecciones del curso, las cuales he estudiado todas. Llevo aprendidas 3.101 de ellas. Este es el progreso de estudio que está relacionado con las 2 barras anteriores. Yo puedo haber estudiado todo el curso, pero tener aprendido solo una parte. Cuando la barra de progreso llega al 100%, el curso está ya aprendido. Es decir, la probabilidad de recordarlo de por vida es cercana al 100%. Estudiar no es lo mismo que aprender.